Y dice esto: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquí la metáfora está hablando, dice que nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, los cristianos, tendemos a ser como el hombre que mira su rostro en el espejo y entiende que está sucio, entiende que necesita lavarse, pero luego se percata, no es que no lo entiende, entiende. Y dice, caramba, usted se mira al espejo y usted vea, si ya pasamos pues de los 60, ya hay arruguitas y ya nosotros decimos, ya no soy el mismo, ya se nota. Ya se nota en mi rostro, ya no soy el de 20, no soy el de 15, no soy el de 30. ¿Ve? Pero luego usted se da la vuelta y usted se le olvida ese mensaje que le dio el espejo. De la misma manera, Santiago dice, el hombre tiende a mirarse, y el cristiano se mira en la Biblia es el espejo que nos revela a nosotros lo más íntimo que nosotros ni tan siquiera discernimos. La palabra de Dios, cuando la abrimos, es el espejo donde nosotros nos miramos, y el propósito de Dios de decirnos cómo estamos es para que nosotros reconozcamos y en humildad nos humillemos y le digamos al Señor que nos eche la mano en esa área donde la Biblia nos dice que estamos débiles. Pero olvidamos, dice Santiago. El problema es que olvidamos. Nos vamos, oímos la palabra, y Él nos exhorta a que no seamos solamente cristianos oidores de la palabra, sino hacedores. Porque el poder de la palabra, hermanas y hermanos, está no en oírla, sino cuando nosotros la ponemos en práctica. Porque cualquiera puede oír la palabra de Dios, pero el reto más grande es ponerla en práctica, ponerla en obra. Es ahí cuando aparece el poder de la palabra de nuestro Dios, cuando usted se la aplica a su vida. Pero mientras usted no se la aplica, usted no va a experimentar el poder de Dios, el poder de la palabra en su vida. Y necesitamos practicarla, necesitamos nosotros llevarla en el día a día a la práctica, porque de esa forma vamos a tener muchos beneficios. Hermanas y hermanos, es bueno, como decía hace un momento, mi querido hermano y hermana, recordar de vez en cuando cómo éramos sin Jesús. Es bueno ver retrospectivamente para no olvidar de dónde nos sacó nuestro Dios. Se dice que el rey David de vez en cuando salía del palacio y se ponía el morral pastoril, donde cargaba pues agua y su onda. Y las personas le preguntaban, rey, ¿por qué haces eso? Y él contestaba, él decía, hago esto porque quiero recordar quién soy. No quiero olvidar quién era cuando el Señor no me había ungido como rey. Entonces, en un gesto de humildad, David se vestía de pastor, se quitaba la armadura de militar, de rey, dejaba la corona a un lado y salía a caminar a la selva, recordando, hermanas y hermanos, dónde lo halló Dios, en el monte, donde él vivió pesadillas, soledad, y eso lo ayudaba a David y le servía para inspirarlo, para escribir más salmos, para alabar a nuestro Dios. Si David lo hacía, también nosotros, hermanas y hermanos, deberíamos de hacer eso. Venir al templo es un gesto de una práctica donde nosotros estamos manifestando que somos necesitados, que estamos agonizando, que no estamos sanos. Y Jesús advirtió, Jesús dijo, los sanos no necesitan doctores, sino los enfermos. Entonces, venir aquí, hermanas y hermanos, todos los días, si fuera posible, eso estamos diciendo que nosotros estamos en el proceso que se nos ha suministrado la medicina, pero no estamos sanos. Necesitamos al doctor. Necesitamos más medicina. Necesitamos más calmante para seguir
vivos, alabando a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo era yo en otro tiempo? Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón. Hermanas y hermanos, así nos expresábamos nosotros cuando no conocíamos a Jesús, como lo que dice este Salmo 14:1. No hay Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento llegó ese pensamiento cuando miramos la maldad? Yo recuerdo en mi niñez, yo crecí en plena guerra en mi país, allá por el 88, era un joven, un niñito, y una bala perdida de repente traspasó el corazón de un niño. Y recuerdo que pasé por ese lugar donde el papá estaba cortando un árbol. El papá talaba árboles, hacía madera. Y mientras el papá estaba arriba en el árbol cortando un árbol, se le conoce como árbol de ajuste, y había una balacera lejos, y estábamos a muchos kilómetros. Y se vino una bala perdida. Y el niño estaba sentado tomando agua ahí, esperando y viendo al papá que estaba cortando el árbol. Y la bala le perforó su cuerpo. Sí, yo recuerdo cuando pasé por ahí un mes después, imagínense, me impactó tanto que yo pensé, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios que dicen, yo no era cristiano, que dicen que existe, ¿cómo permite esta tragedia? Entonces, meditando esta semana en el Salmo 14, decía, yo me veo en el Salmo 14, así pensaba, así vivía, sin Cristo. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, las personas sin Dios se expresan así cuando ven tanta violencia, tanta maldad. Dicen, ¿cómo es posible que un Dios misericordioso, un Dios que es amor, permite el cáncer, permite estas enfermedades? Mira esos niños que están allí en esos hospitales en San Yus, cómo los sacan en la televisión, unos bebés, y están entre la vida y la muerte batallando. Entonces el hombre sin Dios cuestiona y dice, no existe Dios, porque mira, ¿cómo es posible que este Dios, que es todo amor, permite estas tragedias? Hermanas y hermanos, ese era yo en otro tiempo. Versículo 2, Salmo 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Había alguien que entendiera que Dios no tiene culpa con la maldad, que todas las enfermedades no fue Dios el que las crió, sino que vinieron a causa del pecado de Adán. Entonces toda esta maldad que hay en el mundo y todas las tragedias, el hombre tiende a culpar a Dios y a maldecir a Dios. Versículo 3, todos se desviaron, a unos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Y aquí el texto es enfático. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde Adán hasta hoy, no ha existido un hombre descendiente de Adán que sea justo delante de Dios. No. Versículo 4. Hace una pregunta. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ve, hermanos, esta impresión tremenda. Está hablando Dios. Dios dice que miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que le buscara. No halló nada. Versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Pero no hay. Entonces, ¿cómo es que hay una generación de justos? Dios lo justifica por fe. Cada vez que aparece un justo, es un justificado que ha pasado de este necio a ser justo. Entonces, el necio es una persona que contradice a Dios. Es un ateo, es una persona sin Dios. Y la palabra necio en el hebreo es naval. Naval y significa insensato, perverso, impío, fatuo.
insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. Imagínense todos los calificativos que significa necio. Es un insensato, perverso, impío, fatuo. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra asunetos. Y un asunetos en el griego es que no es inteligente. Una persona sin inteligencia. Es perverso, es malo, no entiende, no tiene entendimiento. Y aquí lo dice la Biblia en Romanos 1:31, necios, dice, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces un necio, hermanas y hermanos, es un malo, es un perverso, no tiene misericordia. En el Antiguo Testamento hay un hombre que se llama así, necio, y su nombre es Nabal. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Si usted lee Primera de Samuel, capítulo 25, toda esa porción de las Escrituras, se va a dar cuenta de cómo este hombre hacía honor a su nombre. Murió, se le trabó un hueso en la garganta. La Biblia nos dice que este hombre era rico, tenía muchas ovejas, y dice el texto que David cuidó de las ovejas de él, era como un protector mientras David andaba huyendo de Saúl. David tenía un grupo. Dice que David escogió hombres tristes, hombres, la escoria de la sociedad. David era un mercenario, era un hombre que cuando era perseguido por Saúl antes de ser rey, tenía un grupo de los más malos de la sociedad que él los había acercado. Y David era valiente, le gustaba andar con estos hombres, le gustaba andar con David. Entonces David cuidaba, mientras estaba en el campo, protegía de aquellas bandas armadas de que llegaban, de las guerrillas que aparecían y querían pues quitarle los bienestares a las personas. David protegió a este hombre, pero un día David tenía hambre y le dijo a su grupo que andaba con él, vayan donde Nabal. Y nosotros, yo sé que le hemos servido mucho y es justo de que él nos provea alimento. Él tiene una hacienda y tiene suficiente comida. Y llegan los hombres donde Nabal, y Nabal los rechaza y hace honor a su nombre, necio. Y los hombres vuelven donde David y le dicen, mira, el hombre nos rechazó, incluso nos maldijo y dijo que ¿quién eres tú? Que eres un muerto de hambre, que eres una persona que le gustan los problemas, un asesino, un sicario. Y David dijo, así nos recompensa este individuo. Vamos entonces, dijo David, le vamos a ir a arrancar la cabeza a vamos a aplicarle justicia, porque eso es lo que hacía David. Este hombre, hermanas y hermanos, derramó mucha sangre. Era un tremendo hombre con espada y con la honda, era habilidoso. Pero hay algo en la vida de este hombre, que él le quitaba la vida solamente a aquellas personas que Dios le ordenaba. No mataba solo por matar. No, él no era un loco psicópata por ahí, un sicario asesino que se divertía derramando sangre. No, era un hombre que temía a Dios, y cuando Dios le decía, mata a estos impíos, él iba y los terminaba. Y va David con todo. Y luego un criado corre a la hacienda, y Abigail era una mujer virtuosa, muy sabia. Ahí lo dice el texto, que era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Es una mujer sabia, una mujer virtuosa. Y entonces David va ya a terminar con Nabal, y Abigail corre, hace comida y va a encontrarse con David y le dice con reverencia, mi señor, disculpa. Tú sabes que yo vivo con un hombre que se llama Nabal, es necio, es duro, es tosco, en otras palabras, es bruto, ya en el idioma de nosotros. Es imposible. David fue impresionado por la sabiduría de aquella mujer y le dice, la verdad que tú sí eres sabia. Y le dice, aquí traigo comida, pero no vayas, no lo mates, déjalo, ese pobrecito, él solo va a morir. Entonces David recibe la comida de la mujer y David se vuelve. Y Nabal está en una fiesta
y de repente está comiendo y un pedazo de hueso se le traba y se ahogó. Se ve la justicia de Dios, hermanas y hermanos. Después, cuando le llegan la noticia a David que se murió Nabal, el necio, y David mandó a traer a Abigail, y Abigail se convirtió en una de las mujeres de David. Así que ese es un necio, es un tosco, es un hombre agresivo, ofensivo para con Dios, es un incrédulo, y ese era yo en otro tiempo. Ese era usted en otro tiempo. Es difícil, hermanas y hermanos, muchas veces aceptar lo que éramos, porque a veces cuando ya estamos en el cristianismo y llevamos algunos meses o llevamos algunos años, muchas personas tienden y se consideran personas mejores que los que están todavía condenados. El condenado, muchas veces cuando nosotros hablamos de Jesús y hablamos del pecado, se siente que lo estamos hundiendo y que lo estamos juzgando. Pero también dentro del cristianismo hay personas, hermanas y hermanos, que aún siguen así como Nabal, que necesitan arrepentirse.